Queridas amigas y queridos amigos, continuamos nuestro recorrido cuaresmal. En el segundo domingo de Cuaresma escuchamos el relato de la transfiguración. El evangelista Marcos nos relata este momento cuando Jesús llama a Juan, a Pedro y a Santiago, los lleva al monte y se transfigura enfrente de ellos. Aparece una nube que expende una voz que dice: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Este es el mensaje central en el cual quisiera basar esta breve reflexión. Jesús nos toma también a nosotros y nos lleva a su encuentro en la montaña para expresarnos, para evidenciar esa profunda comunión que existe, que tiene Él con el Padre. De esta manera los discípulos también evidenciaron cómo Jesús es la transfiguración de Dios. Dios se transfigura en Jesús. Continuando con nuestra experiencia también de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco dedica todo un capítulo para desarrollar la parábola del buen samaritano, esa expresión máxima del amor fraterno. La parábola del buen samaritano ubica en el centro a un hombre medio muerto, un hombre que fue asaltado, que fue golpeado por unos ladrones, y en su recorrido un sacerdote, un levita, evita el encuentro, pero un samaritano, con toda la connotación, con toda la rivalidad que existía entre los judíos y los samaritanos, decide detenerse y decide acercarse a aquel hombre medio muerto. Esta, decimos entonces, es la expresión máxima del amor, y es lo que Francisco también nos invita cuando él propone derribar muros, derribar las fronteras, que no existe ninguna diferencia entre un extranjero, entre un local, entre una raza, no existe ninguna diferencia para manifestar esa cercanía, para ser prójimo, que es la palabra propiamente que utiliza Jesús en la parábola del buen samaritano. Francisco propone esta parábola de una manera muy contextualizada, porque en ella él define la característica habitual, la característica muy actual de mirar hacia otro lado. En nuestra vida, en nuestro día a día, seguramente conocemos muchas situaciones que perfectamente podríamos identificar con este samaritano. Una situación en la que vemos personas en la calle, personas aguantando hambre, personas bajo la intemperie, sin un techo. Conocemos también la situación de enfermos, conocemos también muchos sufrimientos, conocemos muchas realidades que verdaderamente golpean nuestro corazón. Y somos llamados, invitados a ser ese buen samaritano que, sin importar el tiempo, sin importar la circunstancia, decide detenerse y decide atenderlo, decide brindar un apoyo. En el monte Tabor, en la transfiguración, los discípulos reconocen que Jesús es la transfiguración de Dios. Asimismo, Francisco nos propone a estos pobres que encontramos en el camino, medio muertos, con un montón de necesidades, ver en ellos también la transfiguración de Jesús. Dice Francisco en la encíclica: para los cristianos, la palabra de Jesús tiene una dimensión trascendente. Implica reconocer al mismo Cristo en el hermano abandonado y excluido. Y es también la invitación que nos hace Jesús cuando relata esta parábola del juicio final. Cuando me viste con hambre y me diste de comer, o cuando me viste desnudo y me vestiste, en prisión y me visitaste. La pregunta que queremos dejar de fondo en esta segunda semana de Cuaresma es reconocer esa voz de Dios cuando en la transfiguración esa nube expresa: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". ¿En qué momentos, en qué situaciones de la vida reconocemos esa voz de Dios? La invitación es a reconocer en los diferentes dolores, en los sufrimientos del mundo, ver al mismo Cristo.